Buenos días, buenas tardes, buenas noches, nuevamente por aquí en Mujeres Fuera del Sistema, saludándolas. Hoy con un tema muy importante para nosotras, que es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y bueno, hemos hecho este programa denominado Voces de diferentes mujeres. Hola Rosalba, ¿cómo estás? Hola Ana, bien, gracias. ¿Tú también estás bien por lo que veo? Elena, hola. Bienvenida. Gracias. Pues hoy con una invitada nuevamente de lujo, con Elena, que tenemos su voz presencialmente y dos voces que estaremos transmitiendo nosotras, que es la de una niña de Laila Natalia Telles Calderón y bueno, de la Asamblea de Mujeres 8 de marzo, ¿no? Que también nos mandan un audio para invitarnos a la marcha. Sí, qué bueno que están participando, ¿no? De alguna manera escuchar la voz de una pequeña que ya está consciente de esta fecha y que tiene una opinión y cosas así, pues qué padre. Adelante, Ana. Pues bueno, lo primero que nos gustaría dialogar y compartir con la audiencia es ¿por qué el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, no? Y bueno, pues es una fecha conmemorativa que tiene el movimiento feminista en todo el mundo. Esta fecha fue reconocida en 1975 por Naciones Unidas y es un día conmemorativo, creo que para las mujeres del movimiento feminista en el mundo. Sus orígenes pues van básicamente ligados a los partidos socialistas en un primer momento. Bueno, pues lo que se tiene contemplado en una cronología es que fue en Estados Unidos y Europa. Y bueno, la primer jornada del 8 de marzo tuvo lugar el 3 de mayo de 1908 en el Teatro Garrick de Chicago, y el sentido central de este espacio pues era trabajar por el sufragio y contra la esclavitud, tanto laboral como sexual, una problemática que en ese momento las mujeres estaban identificando en el mundo. Así que este día internacional pues surge en la defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras, pero también contra la guerra y por la soberanía de los cuerpos de las mujeres. Hasta hoy creo que para el movimiento feminista pues sigue siendo una fecha con bastante vigencia. Claro, y qué bueno que hagamos, no solamente nosotras, sino muchas otras personas, otras mujeres, otras instituciones, ese tipo de difusión, porque sí se ha generado una confusión general en donde te regalan flores, te dicen felicidades mujer, hacen desayunos, cosas que no vienen al caso, ¿no? Porque no... Quizá podríamos celebrar algunos avances que se han logrado a partir de ese momento, pero no necesariamente es un festejo, es una conmemoración de una tragedia donde perdieron la vida muchas mujeres, justamente por esa lucha de conseguir salarios iguales, mejores condiciones de trabajo, es decir, dejar de estar pues asimiladas a la esclavitud, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno que sepamos que no es una celebración, es una conmemoración, ¿no? Y para esto quiero presentar y también con muchísimo gusto Elena. Ella es Elena Ibarra, ella es abogada feminista y nos va a compartir algo de lo que ella ha trabajado en este sentido por esta fecha. Adelante, Elena. Ay, muchísimas gracias a ambas por la invitación. Pues sí, creo que platicábamos sobre la importancia de este apellido del día, ¿no? Que se ha englobado como el Día Internacional de la Mujer, pero en realidad hace falta la segunda parte, que es trabajadora. Claro. Y quizás se ha perdido un poquito este sentido, ¿no? De la participación de las mujeres en los espacios de trabajo, desde los cuestionamientos de qué significa el trabajo, cómo podemos delimitar el trabajo y distinguir entre el trabajo remunerado y el no remunerado, ¿no? Entre las labores de cuidado que siguen siendo trabajo, más que sin embargo no han ido acompañadas de una remuneración económica justa, ¿no? Sí, así es. Yo creo que lo que mencionas es bien importante, ¿no? Creo que van como 5 años, ¿no? Que el movimiento justamente se ha estado haciendo un cuestionamiento justamente por cómo se ha visto, como bien decía Rosalba, el 8 de marzo, ¿no? No es una festividad, no es un asunto comercial. O sea, las mujeres del mundo y sobre todo el movimiento feminista se vio en la necesidad de retomar una fecha para reflexionar
su condición y su posición como mujer en esta sociedad. Y creo que eso es lo primordial, ¿no, Elena? Sí, definitivamente. Y creo que es una buena invitación para reflexionar otra vez y constantemente sobre las condiciones del trabajo remunerado, ¿no? Incluyendo esta reflexión sobre el trabajo no remunerado. Pero si enfocamos la mirada un poquito al trabajo remunerado, pues tenemos un montón de retos, ¿no? Yo recuerdo que lo platicaba con una amiga y me decía, basta porque me hace sentir en una jaula. y sí, ¿no? Porque yo le decía una serie de, pues sí, como lo hemos definido, ¿no? En la que hemos podido sintetizar diversos fenómenos y violencias. Y pues sí, una se siente medio encerrada, ¿no? Uh-huh. Quizás la más enfocada o la que más se ha visibilizado es la llamada techo de cristal, que se le ha llamado cristal porque no es algo que sea expreso, ¿no? Claro. En ningún espacio de trabajo remunerado te dicen, mira, lo máximo que puedes ascender aquí es incluyendo el Estado, ¿no? Entonces no es algo que esté verbalizado o expresado, pero sin embargo es algo que sucede y que costó muchísimo trabajo al movimiento feminista que fuera nombrado y reconocido como tal, ¿no? Y es justamente esta barrera en la que las mujeres dejan de ascender. Y es muy notorio como conforme van subiendo, si pensamos en el espacio laboral como esta muy repetida especie de pirámide, que también nos dice mucho, ¿no? Las pirámides, y que se simbolice lo laboral así, o si lo quieren pensar como una escalera, pues entre más escaños o peldaños vamos subiendo, más vamos disminuyendo las mujeres, ¿no? Uh-huh. Entonces el techo de cristal dijo, ¿y dónde están las mujeres? Pues es que hay un bloqueo aquí que imposibilita que lleguen las mujeres, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que es bien importante, algo que también ha sido como un punto de análisis el 8 de marzo desde hace varios años, es que como el movimiento feminista ha ido institucionalizando en diversas instituciones que son ahora responsables de la política de igualdad sustantiva, pues estas plantean una reflexión de la política pública, de los avances que hay, ¿no? Sé que pues todas estas propuestas empiezan a ser incómodas para la propia administración pública, ¿no? Y empiezan a ser complejas de aterrizarse en algún momento, pero creo que este año en particular yo lo veo con muchos retos para estas instancias y para el Estado, para que realmente garantice este acceso de las mujeres a lo laboral en condiciones de igualdad. ¿Y por qué lo menciono? Bueno, pues porque hay diversos estudios que demuestran que después de la pandemia hay muchos aspectos a retomar, tanto en lo económico, ¿no?, como en toda esta parte social que generó la pandemia, y por consiguiente, pues todos los impactos en los cuerpos de las mujeres, como puede ser la violencia contra las mujeres. Sí, la verdad es que es real todo lo que estás comentando, Ana. Así es la realidad. Sí, justo. Creo que se hablaba bastante sobre la recuperación económica pospandémica, pero cuando lo vemos desde una perspectiva feminista, o si lo quieren ver más amplio de género, pues vemos que la recuperación no ha sido así necesariamente para las mujeres. Y eso está muy vinculado con algo que charlábamos fuera de micrófono sobre la participación de las mujeres principalmente en el ámbito informal. Uh-huh. Entonces, aunque la economía ha procurado salir del bache de la pandemia, pues de todas maneras lo hace desde el ámbito de la formalidad. Uh-huh. Y la informalidad, que es donde nos ubicamos principalmente, pues sigue siendo muy relegada por considerarse justo que no es prioritaria. Uh-huh. Pero es donde están las poblaciones, ¿no? Es donde realmente se tendría que estar atendiendo el tema económico, pero pues es muy complicado. Pensando justo en este techo de cristal en el estado que mencionabas, Ana, pues podemos ver justo las secretarías. Uh-huh. La división de las secretarías del estado es muy interesante porque ahí nos deja ver dos fenómenos juntos. Por un lado, el techo de cristal, cuántas mujeres llegan a ese espacio de toma de decisiones, que les podamos decir secretaria y no secretario. Y la otra también es lo que algunas autoras han llamado paredes de concreto, otras le llaman paredes de cristal, que se nos engloba en ciertas áreas de atención. Uh-huh. Entonces,
llegan pocas mujeres, número 1, y número 2, llegan a puestos que son súper acorde al mandato de género, ¿no? Entonces se encargan de las labores sociales, a lo máximo salud, y eso es complicado. Ahorita tenemos una secretaria, pero reiteradamente economía, seguridad pública, educación. Ahorita educación es una mujer, lo cual también ahí está, ¿no? Las mujeres educamos. Entonces ahí está el otro fenómeno, que son estas paredes de que se nos encasillan en ciertas actividades, ¿no? Sí, y creo que también abarca, cuando hablamos de paredes, o a lo mejor estoy equivocada, pero la paredes de concreto, bueno, pues también en donde se vuelve a encasillar a la mujer exclusivamente en el ámbito del hogar, en donde ese es su espacio y ahí te quedas, ¿no? Y si sales de ahí, pues sales casi por tu cuenta. Hay muchas mujeres, a propósito del trabajo informal, pues que a través de catálogos, que de una manera u otra tienen alimentos, etcétera, etcétera, pero su espacio sigue siendo su casa, ¿sí? Entonces también es otra forma de verlo. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y esto es derivado de una división sexual del trabajo que propone un sistema patriarcal, ¿no? En donde a nosotras se nos encasilla solamente en determinadas tareas, ¿no? Justamente por eso no podemos ver a una mujer en seguridad pública, porque se considera que es peligroso, ¿no? No van a poder tomar decisiones, ¿no? Etcétera. Creo que por ahí es bien importante. Fíjense, hay una socióloga, Elisa Villaescuesa Valencia, que hizo un estudio que me pareció muy importante después de pospandemia, que ella dice que hay 3 impactos bien grandes en las mujeres, ¿no? Sobre todo hablando de las mujeres en lo laboral. Y lo primero, pues justamente esta cosa que plantea Elena, que tiene que ver con la economía, y la economía vinculada a algunas acciones que la pandemia propuso, que fue como el confinamiento, ¿no? El confinamiento llevó a las mujeres a su casa otra vez. O sea, estas mujeres que habían logrado rebasar esta división sexual del trabajo y que podían hacer otro tipo de trabajos, tuvieron que volver a la casa. Y en la casa tuvieron 3 responsabilidades muy importantes. El trabajo doméstico, el quehacer, el 70% sabemos que todavía sigue siendo asumido por las mujeres, pues nuevamente fue delegado a ellas. El cuidado de las y los enfermos, y el trabajo de educación, que fue el que más se llevó al confinamiento, en donde además las mujeres se enfrentaron una situación bien difícil, que fue darse cuenta que no había tecnología en su casa y que entonces para poder acceder a un teléfono inteligente que pudiera realmente transmitir en vivo la clase o una televisión adecuada, bueno, pues hubo ahí un desfaz muy fuerte, que tiene que ver pues justamente con las condiciones económicas de las mujeres, en donde hubo niñas y niños que no pudieron llegar a la escuela, que hay un retraso terrible en educación de 2 años y donde también se le delega esto a las mujeres. Claro, y se les responsabiliza también, ¿no? Si no hay gran avance por parte de los hijos o de las hijas, es culpa de las mujeres. Pues es culpa de la mamá, si está todo el día ahí con ellas, porque no les dedica tiempo, ¿no? La otra cosa es que se cerraron muchos micronegocios, ¿no? También. Negocios de los que estamos hablando, donde participan económicamente las mujeres, ¿no? Como los micronegocios, como toda la parte de trabajo informal, que si bien es cierto, y creo que también eso hay que verlo como una clave que las propias mujeres fueron empezando a realizar, pues fue generando otras redes y otras formas de vender. Pero sí hubo 2 años en donde ellas estuvieron paralizadas y esto también es importante. Ellas perdieron el trabajo en el cual habían ido avanzando, ¿no? Y que va de la mano, ¿no? Porque este aislamiento, como esta cuestión que ya veníamos platicando, ¿no? Nos costó muchísimo trabajo salir del aislamiento de la casa. Habito el mismo espacio, solamente hablo con ciertas personas. Entonces, el regresar al aislamiento por el tema de la pandemia, pues regresó, ¿no? Y está muy vinculado con otro fenómeno más, regresando a mi jaula, que algunas han llamado como la escalera rota. Esto hace referencia a la falta de redes de apoyo al momento de ir escalando o de ir subiendo de posiciones. Entonces, ¿cómo hago una red de apoyo? Pues la socialización es el punto, ¿no? O sea, y es muy sencillo cuando tú te vas a echar unos tragos con los compas que ni conoces, pero que de ahí salen compadres.
Y entonces se hace la red de apoyo, el famosísimo Club de Toby, que llega hasta una reunión, voy a poner un ejemplo que me ha pasado muchas veces, llegas a una reunión y ya está todo acordado, porque ese acuerdo sucedió fuera del espacio laboral en nivel de compadrazgo, ¿no? Y es esa misma red la que los va a empujar y que los va a hacer así de que se apoyen mutuamente, y entonces las mujeres nos enfrentamos a varias cuestiones. Una, el aislamiento. Dos, la doble y triple jornada, que mientras ese compa se está yendo a tomar unas chelas y a llegar a acuerdos, una regresa a las labores que tú mencionabas, Ana. Llega a cuidar, llega a limpiar, llega a preparar alimentos. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que te dicen, vamos a tomar algo, y una dice, no puedo. No puedo, ¿con quién dejo a los niños? O sea, para empezar, o los hijos. No puedo, ¿qué voy a comer mañana? Tengo que cocinar. O es alguien, estoy cuidando a alguien, ¿no? Pero aparte también creo yo que en la cuestión del léxico no tiene el mismo peso la palabra compadre. Claro. Que la palabra comadre. Comadre, claro. ¿Sí? Las comadres, cuando nos juntamos en el imaginario colectivo, es para chismear, o sea, no para tratar asuntos importantes, ni para dar resultados, ni para aportar, ni mucho menos, ¿no? No, hombre, son chismes de comadres, o sea, y si bien nos va que nos digan comadres, ¿no? De alguna manera son chismes de viejas. Pero el compadrazgo en este sistema, pues obviamente que implica compromisos muy fuertes en esa solidaridad masculina, ¿no? Sí. Incluso esto lo podemos ver en justamente estas instancias que se han institucionalizado a nivel administración pública, en donde yo nunca he visto un secretario llevar a su hijo después de la escuela. Claro, jamás. No, sin embargo, pues sí he visto muchas directoras, titulares de secretarías de primer nivel en el escalofón, ¿no? de la estructura de gobierno, en donde las mujeres llegan con sus hijos, sus hijas, ¿no? Ese es el tamaño de la brecha que existe entre hombres y mujeres, ¿no? Y no es que sea malo, pero sí es algo reflexivo, ¿no? Porque las mujeres no pueden deshacerse de este mandato que es el cuidado de las hijas y de los hijos, y porque ellos con una facilidad lo hacen, ¿no? Entonces, una gran tranquilidad. Creo que eso es como importante reflexionarlo, ¿no? La otra es justamente esta carga que generó de cuidados que no se reconocen y que la pandemia mostró, ¿no? O sea, las mujeres tuvieron que entrarle al cuidado, aunque ellas estuvieran con COVID-19, pues cuidaban a los otros, estaban pendientes del oxígeno, y las tasas de mortalidad nos dicen que murieron más hombres, ¿no? Por la calidad de salud que tienen, pero también en ese sentido yo me pregunto, las mujeres con esa doble tarea de estar enfermas, pero y también cuidar, pues no murieron, ¿no? Entonces nos da cuenta también de cómo nos han ido educando en esta parte del sacrificio y de resistencia, todo, ¿no? Claro. Primero que tenemos, están los demás. Y pues todo, sí, ¿no? Tenemos que cumplir con nuestro deber ser y después realmente está nuestra salud, ¿no? Sí. Sí, yo sí tengo mi anécdota súper ahí bien clara, porque una amiga a la que quiero mucho, justamente dos hijos menores de 2 años, se enfermaron ella, su esposo, sus hijos, su mamá, su papá. Y entonces yo le preguntaba, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue con síntomas? Y me dijo, yo no tuve ni un solo síntoma porque no pude tener un solo síntoma. No te puedes dar permisos de enfermar. Porque estuvo cuidando a todos. Entonces ella me decía, mira, si tuve algo, yo tenía que preparar una sopa. Entonces, pues no me acosté nunca, ¿no? Y es esta de la doble e incluso triple jornada, pues va muchísimo de la mano, ¿no? Con otro elemento más, que es lo que han llamado el piso pegajoso, ¿no? Que es esta cuestión de que tú quieres avanzar, pero tus pies están pegados al piso, y están pegados en parte por esta doble y triple jornada, como lo que decía Ana, de quiero sacar mis pendientes, pero a las 12:30, a las 12 me tengo que retirar, porque nadie más lo va a hacer, porque aunque haya otra persona en este trayecto de crianza, pues está y no está, ¿no? Entonces me tengo que retirar
tengo que aguantarme las críticas de mis compañeras que me están viendo de, ay, tu hijo. Uh-huh. Y tengo que hacer un montón de cosas más. Entonces, se discutía también mucho, ¿no?, sobre el avance en investigaciones científicas y decían, ¿por qué los principales investigadores de CONACYT son varones? Pues porque tienen son los que tienen el tiempo, exactamente. Claro. Entonces, nos dicen, claro que ascienden más rápido a los principales niveles, pues porque tienen un montón de tiempo para investigar. Por supuesto, para leer, para investigar. Y lo hizo Marx, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, Rosa Luxemburgo le costó además que reconocieran que varias de las teorizaciones en relación al sistema económico las había generado ella. Uh-huh. Y la esposa de Carlos Marx, por cierto. No, Carlos Marx, ¿no? Claro, ¿no? Y además él estaba literalmente centrado solamente en escribir. Claro. Mientras alguien se hacía cargo de todo lo demás. Y de todo, por supuesto. Pero bueno, pues así están las cosas y finalmente en ese suelo pegajoso. Yo vi el otro día una caricatura en donde había una especie como de carrera, como sí lo han visto, ¿no? Sí, donde dice el hombre va avanzando con su portafolio nada más y a veces hasta solo. Y la mujer se le atraviesa la lavadora, se le atraviesa la plancha, se le atraviesa el niño que está enfermo, la mujer. O sea, no puedes avanzar por más que quieras, no tienes el tiempo. Exacto. Y si no tienes ningún apoyo en ese equipo familiar en donde podamos cambiar ese pensamiento y esos paradigmas que solamente la mujer, uh-huh, pues vamos a seguir batallando muchísimo. Y fíjate que podríamos llevar esta interpretación hasta justamente los avances que hay en materia de política de igualdad sustantiva. Por supuesto. Porque por un lado, pareciera ser que ya tenemos varias leyes, ¿no?, laborales que nos protegen como trabajadoras, pero la diferencia salarial, la segregación ocupacional, el hostigamiento, el acoso sexual, el desempleo, la solicitud de exámenes de no gravidez, sigue siendo parte de la realidad de las mujeres trabajadoras de este estado, yo diría que del mundo. Del mundo. Sí. Hablábamos con Elena antes de entrar cómo hay que desmenuzar un poco más cómo se accede al derecho laboral, ¿no? Sí. Porque no es lo mismo para una trabajadora del sector informal, del sector siendo obrera, claro, del sector servicios, que estoy hablando, que son donde más participan las mujeres, que de otras mujeres que sí tienen un trabajo remunerado, ¿no? Que pueden ganar un salario también por su trabajo, pero que en ese sentido sí hay una diferencia y hay una brecha salarial impresionante, ¿no? Tú nos comentabas algo, Elena, ¿no? Sí, justo a mí me apasiona mucho este tema de la brecha salarial. Además es súper difícil de calcular porque tú le puedes preguntar a una empresa, ¿y ganan menos las mujeres? Y te va a decir, claro que no, todos ganan igual, a igual trabajo, igual salario. Sabemos que eso no es cierto. Leía la última estadística de CONAPRED que calcula la brecha salarial en 34%. Si llevamos este número a 100 pesos, por ejemplo, si un hombre gana 100 pesos, una mujer ganará 66 por el mismo trabajo, ¿no? Ha habido muchos intentos de explicación y, por supuesto, haciendo referencia a esto que charlábamos, pues si podemos hablar de esta brecha salarial formalmente es porque hay un reporte oficial de salario, que es muy distinto cuando ni siquiera reportan salarios, ¿no? Cuando los salarios son negados, cuando dependen de cuánto vendes, pues lo único que se reporta es el salario mínimo. Y eso es tremendo, ¿no? Porque entonces una empresa puede decir, por supuesto que ganan lo mismo porque ganan mi salario mínimo, pero entonces toca desmenuzar, ¿no? Así es. De decir, claro, ¿y de qué depende cuánto ganan más una que la otra y cuánto acoso tienen que pasar para que esto suceda, ¿no? Que ciertamente es otro de los elementos del espacio laboral, la manera en la que tenemos que sortear las violencias dentro de los espacios laborales. Y bueno, al final es súper fuerte porque aunado al tema de violencia viene el tema de la feminización de la pobreza. Entonces encontramos que el 42% de las mujeres ganan menos de un salario mínimo. Uh-huh. Y ni hablar de la propiedad. Ni hablemos de la propiedad, mana. Eso sí. Solo el 3% sí, de la propiedad, imagínate, lo tienen las mujeres. Dime si no puede haber feminización de la pobreza desde ese punto de vista, ¿no?
Sí, exactamente. Y además está el tema del desempleo, ¿no? O sea, otro dato que nos arrojó la ENOE, que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, es que el 41% de las mujeres en edad de trabajar, pues se encuentran sin un trabajo formal, ¿no? Eso no significa que no tengan trabajo, probablemente significa que están chambeando muchísimo, pero que están trabajando sin una remuneración formal. Y hay que abonarle a esto que el 17.3 millones de mujeres dicen que no pueden entrar a un esquema laboral tradicional porque tienen labores de cuidado, claro, y de trabajo no remunerado. Entonces, es que este es un laberinto. Sí. Porque nos dicen constantemente, es que las mujeres no trabajan porque no quieren. Y dicen, ay, por favor, hay toda una estructura que nos imposibilita de tener un trabajo y además avanzar en ese trabajo, que es muy complicado. No sé, Elena, porque no soy experta en esto del análisis del techo de cristal, pero a mí siempre me genera mucha preocupación cuando voy a un banco, por ejemplo, ¿no? Y veo que la directora es mujer. Y entonces esta mujer en muchas ocasiones me ha tocado, porque no están para saberlo, pero las organizaciones civiles nos revisan impresionantemente todo en el banco, ¿no? Entonces, cuando llegamos a solicitar una chequera, lo tenemos que hacer dos personas siempre, y va la representante legal y tiene que ir a hablar con la gerente, ¿no? Sí. Que cuando es mujer a mí me llama muchísimo la atención cómo dialogan con ella otras mujeres que son subalternas y hombres, ¿no? Claro. Cómo de repente no hay confianza ni se cree en lo que sabe la gerente porque es mujer, ¿no? Y la serie de violencias que se suscitan alrededor, y cuando yo voy a solicitar una chequera, que de repente me genera, es muy incómodo, pero estar viendo cómo las chicas le hablan o le dicen que no sabe o que no, o que esto no se puede, etcétera, por falta de confianza, solo por el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces, en esos espacios en donde se supone debe de estar superado estas formas de discriminación, ¿no? Yo creo que para mujeres que están en espacios de toma de decisiones o de liderazgos hay de dos. Y de esto me voy a basar en dos estudios. El primero, que sí, ¿no?, indica que se le subestima o se le trata de una manera como, sí, ¿no? Es que tú no entiendes esto, pero no sé cómo llegaste ahí. Bueno, y tienen sus violencias, ¿no? Que es relacionar con una relación sexoafectiva. Y entonces una no puede llegar a ciertos espacios porque inmediatamente consideran que fue lo que hiciste. Pero, y hay otra versión, ¿no? Y no sé si lo han escuchado, si alguien se los ha dicho, que las jefas son peores que los jefes. Ah, sí, claro. Sí. Incluso hay estudios dentro de las empresas. Ahorita me hiciste recordar. Mi formación es economista y tenemos una materia que se llama Economía de la Empresa. Y te obligan a hacer una serie de análisis en relación justamente a las jefas, mujeres, un poco como para orientarte si tú algún día quieres llegar a ser jefa de una empresa. Y siempre recuerdo que la estadística no ha variado, ¿eh? No. Yo tiene más de 30 años que estudié economía y en la actualidad sigue siendo el 72% de las personas que trabajan en una empresa no creen en su jefa cuando es mujer, ¿no? Wow. Entonces creo que eso es muy fuerte. Ahorita me hiciste recordar. Sí, y a mí también me hizo recordar otra experiencia en el área de, bueno, estamos hablando de un sistema patriarcal y de jerarquización, no de un sistema horizontal, ¿verdad? O sea, la horizontalidad todavía no llega a cubrirse realmente. Pero nos tocó trabajar con el sector seguridad y a mí no sabes cómo me brincaba que de repente pues una de las abogadas, porque todas eran abogadas y estaban atendiendo todo el asunto de capacitación con nosotras y le pedía permiso a su jefa para hablar. O sea, yo no lo podía creer, o sea, de verdad no lo podía creer porque digo, casi militarizado, o sea, si me permite, directora, si me permite tomar la palabra, directora, pero no en un afán de no interrumpir, sino en un afán de dame tu autorización para hablar. Eso a mí me impresionó mucho. Y creo que todavía existe, ¿no? En muchas áreas está así. Sí, hay un artículo que está muy bueno, no sé si ya está su traducción al español, ese también es otra brecha, por cierto, que preguntan como, ¿es ella lo suficientemente masculina? Y justamente hace un análisis de mujeres que están en puestos de liderazgo en empresas
privadas, ¿no? Que por cierto, hablando de empresas privadas, si llevamos un registro con la Bolsa Mexicana de Valores, solo el 4.5% de las empresas que están ahí están dirigidas por mujeres. Así es. Es una cosa absurda. Y bueno, hablando de ellas, se hacía un estudio comparativo, ¿no? Y entonces, lo que han señalado es que hay un proceso como de tengo que adaptar ciertos mandatos de la masculinidad, es decir, hacer una masculinización para poder obtener respeto, ¿no?, de las personas que están en mi equipo y además para que no se me pase por encima, ¿no? Una cuestión así. Entonces, hay un análisis súper interesante en la que miden una sala de juntas, es de estos grupos focales. Uh-huh. Y hay 8 personas, ¿no? Y lleva la junta a un varón y empieza a gritarles, es que porque este número no sale, Lo describen como un gran líder. Uh-huh. Y pasa una mujer a hacer exactamente lo mismo. Fulanita, ¿dónde estabas el martes? Y entonces... es que es una desgraciada. Sí, claro. La vara es diferente para medir, claro, ¿no? Y las entrevistaban a ellas y ella decía, una de ellas la recuerdo muchísimo, una presidenta de una empresa muy grande, que decía, sabes, es que yo no puedo llegar y decirle a mi secretaria, ¿no? Hay que cuestionar eso también, de un café, por favor. Tengo que llegar a decirle, hermosa, preciosa, mi vida divina, ¿podrías, si fueras tan amable, traerme un cafecito? Porque si no, soy una perra. Sí, claro. Qué horrible, ¿no? Mientras sí. que a los jefes, sí. pues ni tienen que decir, o sea, chasquean los dedos. No, y aparte, el adjetivo no, bueno, a veces se podrá ser hermosa, preciosa, pero si no, niña, un café, niña. Mijita. Sí, claro. O sea, minimiza. Te está tutelando por siempre. Por ¿no? supuesto, sí, ¿no? Entonces, una forma de relación. Cuando no traemos todavía los lentes puestos, pues a lo mejor lo vemos como que ¿qué tiene de malo, no? Que te digan niña o bonita, ¿me traes princesa? Un café? Sí, princesa. Y tú dices, perdón. Bueno, algunos a veces, creo que ya es menos, pero era el mamacita. Antes era mamacita. No, mamacita, ¿me puedes traer un café? Qué horror. A mí me tocó, o sea, en una época de mi juventud en donde trabajaba yo en gobierno y así te hablaban. Y tú te ponías de mala cara y entonces eras la fresa, la niña fresa que no convivía de una manera normal. La hostil. Sí, claro. Entonces, bueno, justamente por todas estas razones hay un 8 de marzo, ¿no? Porque exacto. Seguimos reflexionando si esa es la forma laboral en que las mujeres trabajadoras queremos estar en el mundo o no. Y creo que el movimiento feminista no solo ha hecho un cuestionamiento, no solo ha hecho una crítica, no solo ha hecho análisis, ¿no? Porque lo que estamos diciendo, pues son diversos análisis uh-huh. de estudiosas que han generado todo esto, ¿no? Cuando pensamos en institucionalizar la igualdad sustantiva, pues retomábamos este párrafo de la CEDAW, ¿no? Que dice que esta es la obligación que tiene el Estado de remover o eliminar todos los obstáculos para que las mujeres tengan las mismas oportunidades de participar en cualquier ámbito de la sociedad. Y yo creo que pues todavía eso está lejano para las mujeres. Sí. No digo que no hemos avanzado, pero con todos estos conceptos que nos compartes, uh-huh. Elena, pues es todavía una limitante, ¿no? Sí, definitivamente. Y bueno, hemos grabado las voces de algunas mujeres también para compartir en este podcast. Quisiera empezar con la de Laila Natalia Telles Calderón. Ella es una niña de 10 años. Quisimos como preguntarle ella cómo vive los derechos como niña, ¿no? Y esto nos contestó. Si tiene casa, tiene comida. Gracias y adiós. Perdón, ahí va. Hola, soy Laila Natalia Telles Calderón y tengo 10 años. Como vivo y como estoy en la escuela, pues estoy bien con todos los derechos que permiten. Pero algunos niños y niñas son ¿cómo se dice? Son lastimados y ya no tenemos que tener eso en la humanidad ni en el mundo. Porque si seguimos así con algunas personas, pues todo va a salir mal y después todos nos vamos a arrepentir. Entonces, pues yo lo que creo que falta son que ya no haya la violencia ni que al maltrato infantil,
Porque si seguimos así y así y así y así por mucho tiempo, pues va a seguir igual y nunca va a cambiar. Entonces, yo digo y también respeto que todos tenemos que tener el mismo cuidado que un niño o una niña que sí tiene casa, tiene comida y tiene hogar. Gracias y adiós. Qué hermosa, ¿no? La verdad, Sí. digo, desde el momento de expresar un pensamiento y un sentimiento, pues ya es muy reconocible que se escuche su voz. Y bueno, la voz de las niñas y de las infancias creo que es la menos escuchada, Rosalba, ¿no? Sí. Y en toda esta propuesta de política pública, bueno, uno de los ámbitos desde la plataforma de acción de Beijing fue justamente una esfera a las niñas, ¿no? Por estas condiciones de desigualdad que todavía viven, ¿no? Como bien lo dice Natalia, pues tiene una mamá, tiene un papá, ¿no? Puede ir a la escuela, pero pues hay un porcentaje grande de niñas que no tiene acceso a la escuela o que tiene acceso a escuelas donde tiene que caminar más de una hora. Todavía hay situaciones así, en donde además también hay situaciones que no les permiten ir a la escuela a las niñas porque no lo ven como una buena inversión para el futuro o porque lamentablemente las venden en otros lugares, ¿no? Para garantizar también alimentos y otras cosas que por la precariedad en la que viven algunas comunidades, pues lo han visto como una alternativa, ¿no? Entonces, bien dice Laila, ¿no? Las condiciones pues son de mucha desigualdad para las niñas, ¿no? Inclusive, Ana, creo que todavía, bueno, pues es que la educación es uno de los pilares que también perpetúa un sistema patriarcal, ¿no? O sea, lo hemos visto, no ha habido muchos cambios al respecto. Sí. Cuando se quieren cambiar estos paradigmas hay muchas resistencias, oposiciones, y entonces pues las niñas seguimos estando o siguen estando en un nivel pues secundario en respecto a los niños, ¿no? Los niños son los que ocupan la mayor parte del tiempo el patio, ellos juegan y las niñas están alrededor, no pueden decir me voy a poner a brincar la cuerda aquí porque los niños están jugando fútbol. Y maestros y maestras, pues quítense niñas porque si les dan un pelotazo, o sea, todo eso lo vemos en la cotidianidad, Ana, y también representa pues una limitante para las niñas, ¿no? Sí. ¿Tú cómo lo ves, Elena? Sí, sin duda, creo que además pensando en este adultocentrismo, ¿no? En el que seguimos hablando desde que nosotras podemos hablar en nombre de las niñas y adolescentes y la verdad es que tienen un montón que compartir y el punto es justo, ¿no? Que, aunque a veces parece que partamos de un lugar de respeto, pues vamos callándolas, ¿no? Y hablando en su nombre. Entonces, la verdad es que estuvo súper maravilloso escucharla. Y bueno, algunas alternativas que veamos que podemos ir también dibujando, ¿no? En este proceso de cambios, porque la vigencia del 8 de marzo, ¿qué es lo que tenemos que puntualizar y que no se nos puede olvidar este 8 de marzo, Elena? Sin duda, regresar como llevamos ya varias décadas con ciertas consignas o ejes de lucha que es importante no perder de vista con una rosa, como decía Rosy, justamente, ¿no? Que al final es el acceso a los espacios sin violencia, ¿no? Es generar las condiciones y también muchísimo del reconocimiento primero de que existen las jornadas que tenemos que atender y que nos falta muy pendiente la conciliación entre los espacios, ¿no? La conciliación entre nuestros distintos ámbitos de existencia y de lucha, ¿no? Okay. ¿Tú, Rosalba, quieres comentar algo? Bueno, en lo que nos lo mencionas, yo creo que otra clave importante es que en lo económico y en materia laboral, pues se tiene que transversalizar la valoración de los cuidados, ¿no? Como un aporte económico fundamental a la producción interna bruta que no se está retomando en la actualidad. Cierto. Y tiene que ser desde los derechos de las mujeres, tiene que ver con todas estas implicancias de la distribución del trabajo que no se ve, que no es valorado ni validado como lo es el trabajo doméstico, ¿no? Creo que
A mí me llama mucho la atención cómo los gobiernos, en este afán de usar en muchas ocasiones a las mujeres, pues han puesto esto del salario rosa, ¿no? Que realmente no sé a veces cómo denominarlo para no ser no se vea como que es violento, pero realmente es otra forma de violencia muy fuerte, porque también está planteado desde esta división sexual del trabajo patriarcal, también está pensada desde una subordinación laboral, que tiene muchas implicancias negativas para las mujeres y que no se está reconociendo como tal, ¿no? Entonces, de repente que te den 1,000 pesos por hacer el trabajo del hogar, que solamente yo creo que lavar la ropa cada semana a eso sale, no sé, sin contar como todas las otras tareas que implican el trabajo doméstico, pues me parece, no sé si hasta una falta de respeto o si algo que deberíamos de cuestionar muy seriamente en materia de política pública. Fíjate que sí, y en materia de política pública, obviamente que es un cuestionamiento importante. Yo quisiera que este mensaje por el Día de la Mujer Trabajadora llegara a las mujeres en el sentido de recuperar su valor y su dignidad y su autoestima, porque cuando en algún foro preguntas ¿quiénes de ustedes trabajan? Y levantan la mano las que trabajan en alguna oficina como maestras, en cualquier otro remunerado, pero las que no tienen remuneración no levantan la mano. Entonces yo les digo, ¿y ustedes no trabajan o qué? Bueno, pues es que estamos en la casa. Entonces, si ellas realmente tuvieran claro lo que aportan a sus hijos, a su marido, para el crecimiento de la familia, ¿no? Para su desarrollo, y que estuviera valorado, como ya se hizo un cálculo hace unos años a través de las mujeres, que supieran cuánto es lo que están aportando ellas y lo pudieran decir con seguridad y creo que cambiaría mucho su propia perspectiva, ¿no? Porque el que ellas no reconozcan que es un trabajo. Yo a veces que me meto a la casa, dice mi hijo que yo necesito estar muy enojada para meterme a hacer trabajo en la casa. Y dice, ¿y no te has enojado lo suficiente para limpiar la cocina? Le digo, no me he enojado lo suficiente. Pero cuando te pones en serio a hacer ese tipo de trabajo, ya en serio, dices, no, o sea, es cansadísimo, es agotador. Es agotador y no te quedan ganas de nada más. Entonces, ¿cómo vas a crecer? ¿Cómo te vas a desarrollar? ¿Cómo vas a hacer? Es muy desgastante. Si además del trabajo pesado de la casa, tienes el cuidado y el cuidado de la ropa y de la higiene y de la salud alimentos. Y de los no, o sea. Entonces, bueno, mi mensaje sería ese, Ana, realmente que las mujeres retomaran ese valor, se reconocieran ese valor, nos reconociéramos ese valor. Sí. Yo creo que quienes dicen que el trabajo que se realiza en los espacios de casa no es trabajo, es que no lo ha realizado. No lo han hecho. La verdad, o sea, quien diga eso, por favor, dedícale unos meses a exclusivamente esas labores y veremos si no lo llamas trabajo. Incluso, fíjate, también me hiciste recordar en una de las pláticas con los grupos de mujeres y con las redes que formamos, les digo, defínanme un día qué hacen desde que se levanten. Entonces me dicen, pues yo me levanto, hago el desayuno, y no sé qué, le digo, a ver, pero defíneme qué es hacer el desayuno. Bueno, pues les hago a mis hijos, defíneme cuántos hijos tienes. Sí, entonces yo les voy desmenuzando y se dan cuenta que hago el desayuno, parece ser un trabajo muy simple, pero cuando te das cuenta que es picar la fruta, si es que tienen fruta, prepararlo, no sé, los chilaquiles, el huevo, los nopales, lo que sea, lavar los trastes, poner la mesa, o sea, si te pones a ver punto por punto. Y eso es solamente un momento del día. Claro, un momento es una hora. Por supuesto. Y si te vas así, desmenuzando desde enjuagué el trapeador 4 veces y limpié la estufa. Separé la ropa, Separé la ropa, limpié Son 14 horas. Es una locura, o sea. Es una locura. Y vuelves a iniciar al día siguiente. Así es. Y sin ningún incentivo. Además. Entonces esta Elsa, esta mujer que hacía este estudio, decía estos 3 impactos, ¿no? El de cuidados, el económico laboral y el aumento de la violencia. Pero la violencia no solamente vista por los hombres que están cercanos a nuestra vida, nuestras parejas, nuestros padres, nuestros hermanos, sino ella menciona de los funcionarios públicos, ¿no? Cómo hay todo un magaje de mecanismos que hacen, primero, que no les crean a las mujeres que están viviendo violencia. Claro. Pero en materia del 8 de marzo, pues hemos vivido situaciones de represión muy fuerte hacia diferentes
procesos de marcha, criminalizaciones fuertísimas, que en donde solamente se hace una narrativa hacia determinadas acciones de lo que ha implicado el 8 de marzo, ¿no? Entonces ella decía, este es otro impacto. Es curioso que uno de los presidentes mejor evaluados sea el nuestro, pero también ha sido de los peores evaluados por pues atentar contra los derechos de las mujeres, poniendo estas barreras enormes en Palacio de Gobierno, o no pudiendo mencionar el tema de feminicidio en sus conferencias de prensa, o criminalizar con sus narrativas estos procesos, ¿no? Entonces ella decía, es otra brecha que tenemos que ir avanzando las mujeres, y que yo coincido con ella. Así es, Ana, yo también coincido con ella. Ojalá que eso se elimine lo más pronto posible en bien de todos y de México. Uh-huh. Pero por el otro lado, creo que una alternativa es que las mujeres pues no se han dejado de mover, ¿no? Claro. Durante la pandemia pudimos ver diversas acciones como tertulias en la red, ¿no? Como acciones en donde no estábamos vinculadas, pero físicamente, pero sí de otra manera virtual o haciendo otras acciones, ¿no? Entonces el movimiento pues no ha parado en este proceso, y creo que es importante mencionarlo, continúa ahí pese a todo lo que ha vivido, ¿no? Entonces, ¿cómo iríamos cerrando, Elena, Rosalba? Bueno, pues yo repito lo mismo, o sea, reconozcámonos en cada una de nuestras áreas. Si es en el hogar, es muy importante y muy valioso lo que hacen las mujeres en el hogar, y aun y cuando no esté remunerado, tienen que saber que ellas pues han sido, a veces sin mucha conciencia o en contra de su voluntad, pero han sido pilares en la formación de otras personas, y eso no tiene precio, ¿no? Entonces, bueno, el reconocimiento. En el área donde estés, que reconozcas tu valor como mujer. Yo quisiera narrarles una anécdota. Estuve un tiempo en un trabajo brutal de atención a víctimas, y si bien siempre haré acompañamiento a víctimas, estoy segura, el espacio fue atravesado por lo laboral y fue atravesado por las violencias institucionales, y entonces por mucho que una quiera estar en acompañamiento a víctimas, nadie aguanta una jornada de 8 de la mañana a 8 de la noche. Simplemente para cuando recibes a alguien que está en una situación vulnerable, tú no tienes que estar en ese nivel de cansancio y de... Sí, ¿no? Y además con un agotamiento emocional, físico. Yo creo que este es un mecanismo justo de los que hablaba. Sí, es violencia institucional. Es violencia, es una manera de tronarnos al interior. Es absurdo que seamos tan pocas personas en atención a víctimas. Es absurdo la manera en la que se desviste una verdadera problemática y se le dice, ay, hay una persona que va a atender a 1000, ¿no? Uh-huh. Claro que es una manera de colapsar, ¿no? Es absurdo que no tengan los 2 periodos vacacionales que marca la ley. No sé cuándo tuve vacaciones, querida. No, yo sé que no. O sea, sí, es brutal. Entonces yo me encontraba en una situación con derrames oculares del estrés, y quienes me dijeron basta fueron mis amigas, fueron mis amigas, mis redes feministas, las que me dijeron todo va a estar bien, renuncia ya. Y pienso mucho justo en hay incluso una imagen que tiene estos movimientos, ¿no? Y que son mujeres que se apoyan la una a otra para que vayan subiendo, ¿no? Claro. Entonces pienso mucho en eso, y pienso en este fenómeno que les platicaba de la escalera rota. Creo que se trata de tejer una escalera y tejer puentes y tejer un montón de estructuras más que nos sostengan entre nosotras, porque las ninis han sostenido esta economía, porque nuestras labores de cuidado, nuestras labores de mantenimiento de hogares ha sostenido esta economía, y entre nosotras nos seguiremos sosteniendo, ¿no? Así es. Muy bien, muchas gracias, Elena. Y bueno, les voy a poner ahora un audio que le pedí a las compañeras de la asamblea aquí en Michoacán, que están organizando una de las marchas del 8 de marzo, que nos comentaran, ¿no? Y de dónde va a salir, cómo va a estar organizada, y bueno, pues se los dejo. En la Asamblea de Mujeres de Michoacán queremos invitar a mujeres independientes y colectivas a marchar con nosotras este 8 de marzo. Nos reuniremos a las 4 de la tarde en la puerta principal de Ciudad Universitaria para llegar a Palacio de Gobierno en el centro. Marchar con la Asamblea de Mujeres implica una organización colectiva con 7 años de experiencia. Somos un espacio anticapitalista, antirracista, antiimperialista, antipatriarcal y transincluyente con conciencia de clase e interseccional.
Salimos a las calles para reivindicar los orígenes del 8 de marzo como una lucha que surge desde las mujeres obreras. Este año partimos desde la Universidad Michoacana porque es importante descentralizar la lucha y estar presentes en la mayor cantidad de espacios. También es una forma de protesta porque en la universidad existen posturas antiderechos, así como denuncias de acoso y violencia que aún no se resuelven. La ruta que seguiremos es por la calle J. Mújica, luego por la calle Cuautla para llegar a la avenida Madero y concluir en Palacio de Gobierno. La concentración empezará a las 4 de la tarde y saldremos a las 4:30. Las invitamos a marchar juntas una vez más. Pues ahí se queda la invitación y bueno, seguiremos como dialogando en materia del 8 de marzo. Muchas gracias, Rosalba. No, gracias, Ana. Gracias, Elena, por tus palabras, por acompañarnos el día de hoy aquí en lo presencial. Y pues muchas gracias nuevamente a Laila Calderón, Telles Calderón, y a las compañeras de la Asamblea por colocar sus voces acá, y pues seguiremos aquí fuera del sistema. Muy bien, Ana, gracias. Y dejamos la canción de Mujer de Amparo Ochoa. Ay, sí. Pues espero que la disfruten, ¿no? Claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas.